Muy buenos días. Continuamos con el ciclo de conferencias en la primera Expo Virtual de la Construcción a nivel latinoamericano, Expo Construir Latam 2020. En esta ocasión nos acompaña desde la ciudad de Guatemala el señor Gonzalo Arriaga, de la empresa Aceros Arquitectónicos o Grupo Ferroso, quien nos dará la charla Diseño y Construcción de Edificios de Acero. Esta conferencia se inserta en el track temático de construcción vertical. Antes de comenzar, permítame comentarles que don Gonzalo es ingeniero civil, egresado de la Universidad San Carlos de Guatemala, posee un máster en estructuras metálicas y mixtas por la Universidad Politécnica de Cataluña y especialización en proyectos de edificios de acero por INESA Tech Barcelona. Además, es miembro activo de la American Institute of Steel Construction y miembro del Comité de Normas 7.5 de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica, AGIES. Tiene una experiencia de más de 20 años en el diseño, fabricación y montaje de estructuras de acero en Guatemala, Centroamérica, el Caribe y Paraguay. Esto en proyectos comerciales, industriales e inmobiliarios. Don Gonzalo, le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir su vasto conocimiento y experiencia. Muchas gracias, Efraín. Un gusto para mí estar con ustedes esta mañana o esta tarde, dependiendo de dónde nos ven. En esta ocasión vamos a ver un tema relacionado al diseño y construcción de edificios en acero. Vamos a enfocarnos mucho en lo que estamos haciendo aquí en Guatemala. Sin embargo, vamos a hacer mención de otros proyectos a nivel región, de tal manera poder mostrar cómo el acero se puede adaptar a cualquier proyecto de la construcción. Existe una frase de ISC que a mí me gusta muchísimo y traduciéndola al español dice: siempre hay una solución en acero. Prácticamente nos abre la mente, nos abre las posibilidades de diseñar, crear cualquier proyecto, ¿sí? Imagina, diseña y crea. El acero estructural, dadas sus características de alta resistencia y moldeabilidad, nos permite imaginar, diseñar y crear prácticamente cualquier tipo de proyecto de construcción. Uno de los proyectos que nos marca no solo una etapa en la construcción mundial, sino que a mí en lo personal me inspira, es este proyecto, ¿sí? Si ustedes han visto estas postales, estas fotografías, se podrán ir a los años 1930. Aquí, pues, es una imagen del montaje y construcción del edificio Empire State en Nueva York. El Empire State es uno de los edificios icónicos y que hoy por hoy persiste, a pesar de que prácticamente su altura ha quedado abajo de los rascacielos más grandes del mundo. Sin embargo, el Empire State, yo quiero iniciar esta charla mencionándolo. En primer lugar, porque fue el edificio más alto del mundo por 40 años, ¿sí? 381 metros a nivel del piso 102, más 62 metros de torre, lo cual nos da una altura de 443 metros. Lo que a mí me impresiona y realmente a uno de ingeniero le apasiona es que esto sucede en los años 1930 y prácticamente aquí vemos la secuencia de la construcción. Este proyecto inicia el 22 de enero de 1930, participan 3.400 trabajadores y el 1 de mayo de 1931 se corta la cinta de inauguración. Es decir, en cuestión de un año, prácticamente el edificio es construido en su totalidad y un poquito más. Pero estamos hablando de 1930, es decir, la tecnología, el avance de los programas, la logística realmente impresiona y a mí en lo personal me inspira y por eso es que quise iniciar con este proyecto mencionándolo, que hoy por hoy nos reta a la construcción de este tipo de edificaciones.
Otro proyecto que ya bajando un poquito en nuestra latitud hacia la parte latinoamericana es precisamente la Torre Latinoamericana en México, ¿sí? Algunos se recordarán de estos terremotos, 1957, 1985 y 2017. Prácticamente esta torre está ubicada en el centro histórico de México, 181 metros de altura, 44 pisos, construida totalmente en acero. Fue después de su construcción hasta 1972 el edificio más alto del mundo fuera de Estados Unidos. Fue un reto su construcción, dadas las condiciones de suelo y una zona sísmica muy alta. 361 pilotes de concreto a 34 metros de profundidad para soportar 25,000 toneladas, prácticamente 3,200 toneladas de acero, inaugurada en 1956. Y pues ISC le otorga el reconocimiento en 1957 de ser la estructura de acero más alta que jamás haya resistido y sido expuesta a una fuerza sísmica alta. Esto luego del terremoto de 1957 y luego del terremoto de 1985 de 7.7 y 8.1 de magnitud respectivamente. Luego, pues vámonos aquí a Guatemala. En 1977 tenemos la construcción del edificio de finanzas públicas. Prácticamente es el primer edificio de esta envergadura, de esta altura, en acero en Guatemala. Este proyecto fue montado por la empresa TIPIC y pues hoy por hoy es también un ícono en el centro histórico de la ciudad de Guatemala, donde alberga a todo el Ministerio de Finanzas Públicas. Y ya un poco más en nuestra actualidad, quiero mostrarles unos pues, proyectos que se han ido desarrollando. Aceros Arquitectónicos ha tomado proyectos importantes y es necesario mencionarlos. Esta es la Torre de Desarrollo del Banco Banrural, pues un edificio completamente de acero. Luego tenemos este otro edificio que tiene una arquitectura muy particular, edificio Expo 1, también en la ciudad de Guatemala. Esto ya ocurre un poquito más cerca a nuestra fecha, 2018, 2019. Y prácticamente vamos viendo cómo también de las formas rectangulares de edificios, pues vamos teniendo diferentes geometrías. La arquitectura hoy en día nos pone retos a los ingenieros para lograr solucionar sus proyectos y este es uno de ellos. Este es otro proyecto. Este proyecto lo tuve a mi cargo en la parte de diseño y pues Aceros Arquitectónicos trabajó toda la ingeniería de taller, los planos de taller y la coordinación del proyecto, construido en Asunción, Paraguay, un edificio de 12 niveles, más de 66,000 metros cuadrados para edificio de parqueos, construido pues en un tiempo bastante rápido y lidiando con problemas de suelo. El acero fue una solución ideal, dadas las condiciones del suelo. Como veremos más adelante, pues el acero tiene algunas ventajas. Ahora, ¿por qué acero? Bien, pues el acero como material estructural tiene uso a nivel mundial para edificios, puentes, torres, estructuras industriales y un gran número de variedad de estructuras requeridas para el desarrollo de las ciudades, industria y comercio. El uso del acero en la construcción como acero al carbono se remonta a los años 1870. Ahora, vamos a ver algunas de las ventajas de la construcción en acero. En primer lugar, tenemos un material de alta resistencia, ¿sí? Posee una alta resistencia por unidad de peso, grandes deformaciones sin fallar bajo esfuerzos de tensión altos, resistencia y la ductilidad. ¿Sí? Todos conocemos esta gráfica de esfuerzo de formación y el acero pues tiene un comportamiento muy dúctil en ese sentido.
Luego, pues tenemos los perfiles. El acero es trabajado en molinos, trabajado en plantas para formarlo, ya sea formado en caliente o formado en frío. Entonces tenemos perfiles ya de designación según el país o la región, o bien podremos formar de rollos o de planchas perfiles doblados en frío, los cuales pues se adaptan muy bien a las necesidades de cada proyecto. Adicionalmente, tenemos los perfiles soldados o armados, es decir, podríamos armar perfiles de 3 placas con soldadura o bien las combinaciones de perfiles entre ellos, ¿verdad? Unir un canal con otro canal, unir angular con angular, unir placa con viga. Es decir, la gama de opciones para soluciones se nos vuelve, no quisiera decir infinita, pero muy amplia para cada proyecto. Y eso es una de las grandes ventajas del acero, poder lograr esas combinaciones. Es decir, no podemos quedarnos solo con los perfiles estándar, tenemos más opciones. Otra de las ventajas es la fabricación. Tenemos la facilidad de unir diferentes miembros por medio de soldadura o pernos, ¿sí? Podemos prefabricar, ya lo vamos a ver a qué significa todo esto, y el control de calidad que incluye la trazabilidad del material y mano de obra. La fabricación automatizada, hoy por hoy las plantas cuentan con sistemas de corte, perforado y manejo de materiales de manera directa a través de archivos de código numérico, los cuales los programas de desarrollo en 3 dimensiones envían la información directamente hacia los equipos. Esto hace que prácticamente la fabricación, pues sí, tiene manejo humano, ¿verdad? Hay un manejo humano, pero el corte, la perforación y las medidas van a depender de un archivo directamente desde la computadora. Entonces, la precisión va a ser sumamente alta. Otra de las ventajas, la construcción acelerada. Pues acelera el plan de ejecución de la obra, reducción de costos indirectos y lo que pues a los desarrolladores y clientes les interesa muchísimo es una ocupación más rápida de los proyectos. Esto significa pues una mejor rentabilidad. Tiempos de ejecución acelerados. Aquí vemos una imagen donde la seleccioné de tal manera que pudiéramos ver, en primer lugar, la calidad de la estructura, segundo lugar, la prefabricación. Las piezas van armadas desde taller y armadas en campo a través de pernos. Esto pues nos ayuda muchísimo al tiempo de ejecución, a la calidad de la obra y, como veíamos anteriormente, pues en general a un beneficio del proyecto. Otro de las ventajas es utilizar el sistema de los aceros o steel deck, lo cual es una lámina que es estructural, es decir, va a trabajar de manera compuesta con el concreto, pero no necesitamos de obra falsa, no necesitamos de apuntalamiento, no necesitamos de una cantidad de manejo de este tipo de elementos para fundir las losas. Entonces se vuelve un sistema muy ágil en la construcción. Y costos. Bueno, pues vamos a tener resistencia versus volumen de material, ¿verdad? Vamos a lograr tiempos de ejecución competitivos, ocupación más rápida de los proyectos, pues ya lo vimos, significa rentabilidad. Algo que quisiera hacer énfasis es que para futuras expansiones el acero se puede adaptar y modificar mucho mejor que otros materiales. Es común y vemos constantemente proyectos comerciales, proyectos institucionales crecer, ¿verdad? Al cabo del tiempo se dan cuenta que necesitan un nivel más o necesitan ampliarse hacia algún lado. El acero permite incorporar nuevos elementos, como lo vamos a ver en un ejemplo más adelante, ¿sí? de una mejor manera.
Luego tenemos una reducción del volumen de cimentación. Obviamente, al tener un edificio más liviano con acero, pues podríamos lograr un porcentaje de reducción en la cimentación. La incorporación más ágil de fachadas, pues se logra también. Y hoy en día el tema que nos tiene a todos en casa o nos tiene a todos en cuarentena, nos preocupa muchísimo en la construcción, ¿sí? Los proyectos en acero, pues van a lograr tener un control adecuado en planta y trasladarse a obra con menos personal que la construcción tradicional, en el sentido de que si las piezas van prefabricadas y necesitamos solamente pernar, pues va a ser personal muy especializado que lo haga, pero a una cantidad menor. Esto pues nos va a permitir, ¿sí? Contribuir a lo que hoy por hoy los gobiernos y las autoridades de salud han solicitado, del distanciamiento social, del cuidado del personal. Entonces, el acero se presta muchísimo a este objetivo. Y algo que en lo personal a mí me involucra, porque yo soy diseñador estructural, es que nos permite flexibilidad en el diseño, ¿sí? Ofrece una mayor área en planta, las columnas regularmente son un poco más esbeltas que una de concreto, se pueden manejar luces mayores, no hay ningún problema, y prácticamente vemos soluciones para cada necesidad. Este es un ejemplo de la flexibilidad del diseño. Muchas veces podríamos tener una limitante en perfiles, pero el lograr hacer este corte en las vigas, provocamos lo que le llaman los gringos vigas Castle, las cuales se cortan con un pantográfico. Obviamente, pues esto lleva un proceso de diseño. Estas medidas tienen parámetros de diseño, de tal manera optimizar el mismo perfil, se expande, se vuelve a soldar y podremos tener el mismo de peso, libras pie o kilogramo metro lineal, pero con un mejor peral. Estamos teniendo algunos problemas de comunicación. Estamos a punto de resolverlos. Les agradecemos su paciencia. Estaremos retomando en algunos segundos la conferencia. Luces de más de 100 metros y pues armando con varios perfiles y una disposición de armaduras, etcétera, se van a prácticamente a cubrir esas luces sin ningún problema y de una manera bastante eficiente. Este es otro ejemplo recientemente inaugurado Pradera Vistares en la ciudad de Guatemala, donde pues todo los techos y el área de cines se hizo con acero y vemos pues aquí parte de la construcción. Sin embargo, se lograron no solo formas, luces y lo que la arquitectura quedara satisfecha en ese sentido de haber adaptado la estructura a sus requerimientos. Este es otro proyecto en Asunción, Paraguay, Paseo La Galería. Pues vemos también las luces manejadas, el diseño de los joists. Es decir, estéticamente también el uso del acero en la construcción logra un objetivo de crear espacios placenteros, espacios transparentes y soluciones para luces grandes. Estéticamente placentero, el acero estructural ofrece al diseñador una gran gama de opciones para los requerimientos específicos de la estética del proyecto. El acero se puede rolar, curvear, doblar, cortar, cortes especiales, integración de detalles, ¿sí? Lo esbelto de los elementos genera una sensación de transparencia en el edificio. Esto, pues, yo me estoy poniendo aquí mucho del lado del arquitecto que cuida, obviamente,
de la integración de la naturaleza, del sentimiento que él quiere trasladar a través de su diseño, ¿sí? Y el acero pues logra ese objetivo. Aquí tenemos ejemplos, obras aquí realizadas en Guatemala. Este es un edificio de apartamentos y vemos cómo la combinación de materiales de la misma naturaleza, la iluminación, pues permite una imagen y una sensación muy placentera. Este es el exterior, pues era lo que decíamos, el utilizar elementos esbeltos, pues nos genera esa muy buena sensación. Esta es una imagen por dentro, ¿sí? Y el uso del acero pues no se limita a grandes edificios o a estructuras comerciales, quizás, sino puede ser utilizada en vivienda. Este es un ejemplo de una vivienda también diseñada aquí en Ciudad de Guatemala y exponiendo el acero, pues se logra una combinación bastante agradable, la incorporación de las fachadas, las ventanas, etcétera, pues se acopla bastante bien. Este es un pequeño edificio de oficinas. Como vemos, el arquitecto ha logrado adaptar muy bien todo el entorno, ¿verdad? Inclusive aquí quedó hasta un árbol que no se quería quitar y el uso del acero pues permite esta sensación. Aquí tenemos otra visual un poco más amplia, la incorporación de las fachadas, como lo decía, ¿verdad? En este caso, fachadas prefabricadas, y no necesariamente tenemos que ocultar el acero, ¿verdad? Este ya es un trabajo directamente de los diseñadores, de la arquitectura y obviamente del gusto del cliente final, pero como lo podemos ver en estas imágenes, el acero puede quedar totalmente expuesto y verse bastante agradable, ¿verdad? Las instalaciones y todo el entorno pues logra un look bastante contemporáneo. También, en este caso, hemos tenido adaptaciones. Aquí tenemos el ejemplo de la casa arzobispal, la primera casa arzobispal aquí en Guatemala, pues tendrá ya rascando los 200 años y se incrustaron elementos de acero de tal manera de proveerle una revitalización al lugar. Todo esto de la mano de la municipalidad y de arqueología y cuidando que se conservara la esencia del lugar, pero el acero se adaptó muy bien a la construcción existente. El entorno con la naturaleza, ¿verdad? Se logra esa sensación de que no estamos invadiendo tanto a la naturaleza, ¿verdad? Esa transparencia nos da esa sensación y pues igual, ¿verdad? Adaptación a la construcción antigua. Esto es en Antigua Guatemala y vemos cómo el acero puede cumplir el objetivo. Adaptabilidad futura. Esta es otra de las ventajas. Edificios de acero pueden ser fácilmente modificados para adaptar cambios que requiera el edificio, tanto por renovación como funcionalidad. Es realmente cualquier comercio, cualquier institución va a requerir eventualmente decir necesito ampliarme, necesito crecer, pero ahí vienen los retos, ¿verdad? En este caso, este edificio, nuevamente regreso al edificio de parqueos en Paraguay, construido hace 5 años, necesita hoy por hoy crecer 2 niveles más. Lo que hicimos fue un análisis de las cargas, un análisis de lo que iba a suceder y obviamente pues el edificio no estaba preparado para eso, pero hicimos el análisis de tal manera de buscar alternativas y actualmente se encuentra ya en un proceso de reforzamiento de columnas, dándole una mayor capacidad de carga y logrando
el objetivo, ¿verdad? Crecer un par de niveles más para uso de oficinas. Entonces, a lo que me refería es de que el trabajo de refuerzo se puede realizar no lo voy a decir fácil, pero de una manera práctica, ¿verdad? El material queda expuesto, queda visible para la inspección, para poder garantizar el procedimiento y esa es una de las grandes ventajas de la construcción en acero. Hace algunos años también se hizo la remodelación del aeropuerto La Aurora aquí en Ciudad de Guatemala y el uso del acero fue vital para lograr, en este caso, adaptar nuevas áreas al edificio existente. Entonces, como vemos, prácticamente aquí se crea una nueva losa y hoy por hoy pues funciona a la perfección. La calidad. El acero es fabricado en molinos bajo estándares de calidad, pudiendo darle la trazabilidad respectiva a cada elemento y garantizar el uso de materiales de primera calidad, ¿sí? Luego, la fabricación se realiza en condiciones favorables para el control de calidad, esto en planta. Elimina una gran parte del costo y posibles ajustes que se requieran en campo. Y tercero, de la misma manera, el soldador cuenta con procedimientos certificados para la soldadura. Es decir, lo que se busca es que la estructura de acero sea procesada en planta. ¿Por qué en planta? Pues tenemos un techo, tenemos protección de la intemperie, tenemos a los soldadores calificados en mejor posición para hacer las soldaduras, tenemos la posibilidad de hacer los ensayos no destructivos en planta y hacer las correcciones si fueran necesarias ahí mismo, de tal manera que cuando salga el elemento prefabricado de planta hacia la obra, el elemento ya vaya con un visto bueno en todo sentido y llegue a la obra a montarse sin tener mayores ajustes. Esto es lo que me refería a trazabilidad pieza por pieza. Cada elemento tiene un código, cada placa, cada viga, cada columna tiene un código en los cuales podemos trazarlo desde los planos de taller, trazarlo desde el modelo de 3 dimensiones que se ha generado y trazarlo desde la materia prima por lo cual estos elementos fueron fabricados. La materia prima, por su lado, debe traer un certificado de molino que el proveedor debe proporcionar para conocer la calidad de estos materiales. Mejora la productividad. El acero estructural lidera la industria de la construcción con una cadena de suministro completamente integrada que utiliza tecnologías avanzadas como la fabricación asistida por computadora y el modelado de la información del edificio BIM. En todas las etapas del diseño y la construcción, estas tecnologías han demostrado reducir o eliminar errores, mejorar la seguridad y reducir los costos del proyecto. Desde ya fácil 20 años en Guatemala se cuenta con esta plataforma en la construcción en acero, es decir, todos los proyectos me refiero a los proyectos que tienen esta tecnología incorporada, realizan modelos en 3 dimensiones con todos los elementos, ¿sí? Las piezas más pequeñas, los pasadores de corte, los pernos, todo eso va ya en un modelo generado en computadora de tal manera que cada pieza, cada elemento es procesado y prácticamente yo le llamo esto el rompecabezas, ¿sí? Un rompecabezas que está armado en una computadora, se desarma a la hora de fabricar, se vuelve a armar a la hora de armar en planta y se traslada al proyecto. Como lo vimos en las primeras imágenes, este edificio Expo 1 pues, fue modelado completamente de tal manera que los elementos fueran procesados de una manera automática en los equipos de corte y perforación. Aquí vemos una imagen de cómo un proyecto real y el modelo en 3 dimensiones pues prácticamente se están acoplando, ¿verdad? En la fotografía, pero eso es lo que se busca,
que cualquier situación la podamos ver antes en el modelo para que al momento de la construcción no tengamos ningún inconveniente. Ambientalmente amigable, ¿sí? Hoy en día los molinos modernos producen acero que contiene un promedio de 90% de material reciclado. Al final del ciclo de vida de un edificio se puede reciclar el 100% de esta estructura de acero, ¿sí? La tasa de recuperación actual del acero estructural es del 98%. Con bajos impactos ambientales en una base por metro cuadrado de construcción, el acero es la principal opción para proyectos ambientalmente conscientes y sostenibles, ¿sí? Por eso es que aquí en Guatemala tenemos el Guatemala Green Building Council, que nos orienta en ese sentido, y a nivel mundial, pues, tenemos todos claros que debemos de cuidar el medio ambiente. Esta es una imagen de un puente, también construido aquí en Guatemala, donde me gusta mucho la combinación, ¿verdad? Ambientalmente logra no romper la panorámica, ¿sí? Resuelve un problema de infraestructura y pues se me hace una foto muy, muy representativa de lo que es el acero en la incorporación a cualquier tipo de obra. Algunos proyectos de ejecución en Guatemala. Pues antes de entrar a ello, quisiera mostrar una gráfica. Esta la obtuve presencialmente en el Congreso de Construcción de Acero en Colombia en 2017 con el ingeniero René Lagos, donde mencionaba cómo el material estructural usado en los edificios, en los 100 edificios más altos a nivel mundial. Y vemos cómo el acero pues tuvo décadas de casi que uso total, ¿verdad?, de los edificios más altos. Luego se van incorporando sistemas de concreto y sistemas compuestos, en los cuales, como veremos más adelante, los edificios tienen más posibilidad de solución, ¿sí? Actualmente estamos arrancando proyectos construcción vertical para apartamentos y oficinas. Este es uno de ellos en la zona 4. Consiste en 3 torres. Torre 1, que es una torre existente, pero las siguientes 2 torres es la torre 2 y torre 3. Son sistemas de acero con muros de corte en concreto. Es una solución que luego de varios verificaciones y pruebas que hicimos, logramos a encontrar la combinación entre 2 materiales, ¿sí? El concreto, que proporciona una gran resistencia lateral con elementos como estos de muros de corte, y el acero, que por su misma especificación nos van a dar una ventaja en espacios, ¿verdad? Columnas, luces, en fin, que si alguien me pregunta cuál es la mejor combinación de los edificios, si acero o concreto, por ejemplo, yo le diría, saquemos lo mejor del acero, saquemos lo mejor del concreto y podríamos obtener soluciones en las cuales la combinación pudiera ser la ideal, ¿verdad? Este es otro ejemplo, proyectos que se están llevando a cabo ahorita mismo en Ciudad de Guatemala. Este en particular contiene 7 sótanos y va a ser el primer sistema en Guatemala de parqueo automatizado. Entiendo que más adelante, el día de hoy, el arquitecto Roberto Bianchi, con quien estamos trabajando este proyecto, dará una charla sobre ese sistema de parqueos. Va a estar muy interesante. Y pues para Guatemala va a ser el primer sistema en este proyecto, pues en un proyecto de este tipo. Aquí ya vemos los stands que van a recibir los vehículos. Esto pues trae grandes ventajas a los proyectos: no tener rampas de acceso, lograr una ocupación prácticamente en todas las plantas sin necesidad de preocuparnos de anchos libres entre vehículos. En fin, que está muy interesante el tema. Este es otro proyecto aquí en Ciudad de Guatemala, Viallo. Está ya en su fase final de construcción. Esta foto fue
tomado hace algunos meses, y totalmente en acero, ¿verdad? Proyecto también que ya está en su última etapa de la obra civil, Zinc, diseñada por el ingeniero Byron Pais, y se muestra acá el sistema que les mencionaba anteriormente. La opción de la estructura de acero, ¿sí? La arquitectura requería esto, ¿sí? Un diseño bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Sin embargo, la combinación de sistemas logra el objetivo de llevar a cabo el proyecto. Ni con uno ni con otro, sino es la combinación de ambos. Aquí vemos los muros de corte y la estructura de acero. Unio en zona 14, Ciudad de Guatemala, es otro proyecto también ya en fase final de ejecución, estructura de acero, muros de corte en concreto. Ahí va adelante el proyecto y pues la arquitectura está sacando provecho también del acero en el sentido de lograr exponer dentro de sus apartamentos y dentro de los ambientes el acero para su diseño final. Este es otro proyecto, Azores, también en proceso de ejecución actualmente, edificio de apartamentos. Ahora, si queremos ver qué sistemas tenemos disponibles para el diseño y construcción de edificios en acero, pues ISC y principalmente ISC 341 y las respectivas normas de cada país nos dan los lineamientos para el uso de los sistemas, en este caso de resistencia lateral. Por aquí pongo una fotografía de los códigos, cómo han ido modificándose, cómo han ido actualizándose a través de los años. Este fue el verde todavía en diseño por esfuerzos. Pasaron muchos años para que poco a poco fuéramos asimilando el sistema LRFD para diseño en acero. Y hoy por hoy, pues prácticamente ya estamos subidos en esa metodología del RFD. ISC provee sus manuales de diseño sísmico y pues a los que quieran meterse al diseño de acero, pues es obligatoria la parada en el ISC 341 y 358. ¿Sí? Esta es una gráfica que vemos con el número de pisos, qué sistemas son los recomendables. Pues estamos hablando aquí ya de edificios de quizás más de 100 metros, 100 pisos de altura. Pues en Guatemala no tenemos edificios tan altos y no sé si podremos hacerlos algún día, dadas las circunstancias de espacio y de limitaciones de tema aeronáutica por el aeropuerto, pero pues eventualmente pudiéramos pensar en edificios según la altura y viendo aquí las posibilidades de estructuración. Pero voy a mencionar tres que son los básicos, los convencionales. No me estoy metiendo aquí a sistemas muy sofisticados, sino me voy a ir a lo básico, ¿sí? Y tenemos los marcos a momento. Estos edificios se caracterizan por tener columnas y vigas, ¿sí? Aquí no tenemos brazas. Entonces, logramos luces, logramos amplitud, logramos que el edificio tenga una distribución en planta que no interrumpa accesos, ¿verdad? En este caso serían marcos especiales a momento que deben de cumplir un detallamiento especial, conexiones precalificadas, elementos de alta ductilidad. Para eso, pues, tendríamos que tener unas cuantas charlas más para lograr explicar a fondo todo esto. Sin embargo, de la mano de ISC, de la mano de las escuelas y de lo que podemos nosotros ir viendo, podemos lograr el detallamiento respectivo. El otro sistema de marcos embrizados excéntricos, este sí ya tiene elementos diagonales, pero permiten en cierta forma aperturas de repente de puertas o de ventanas, o que aquí siga habiendo
comunicación de un lugar a otro, ¿verdad? Este sistema pues es bastante eficiente porque nos permite a través de las brazas tener un control de las derivas y lograr estructuras más eficientes. Marcos embrazados concéntricos, este es edificio Belure en la zona 16, también en proceso de construcción. A este lo diseñamos con elementos diagonales concéntricos y se logró un diseño muy eficiente de la estructura. Este es un proyecto en El Salvador. Y tenemos el sistema general de marcos y muros estructurales, ¿sí? Aquí vemos la estructura, pero también acoplada a muros de corte en concreto, ¿sí? Existe una gran gama de opciones en ese sentido para aprovechar, como les decía, lo mejor del acero, lo mejor del concreto y llevarlo a cabo. Este es otro ejemplo, este es el proyecto en vivo de Vivo 4, donde tenemos los muros de corte y el acople de todas las estructuras metálicas. Se logra, la verdad, una sensación bastante agradable y sobre todo, pues que logramos un buen desempeño a nivel sísmico del edificio, ¿verdad? Controlar daños hasta cierto punto, lograr eficiencia en los espacios, lograr que la arquitectura se exponga, ¿sí? Con el tema del acero. Y tenemos los sistemas compuestos, ¿sí? Esos sistemas compuestos pues podrían ser columnas embebidas, columnas de acero embebidas en concreto, sistemas de losas, que eso pues es lo más común, ¿verdad? Que tenemos una contribución compuesta del acero con concreto, muros de placas con concreto adentro, muros de corte de concreto con vigas de acople de acero. Y este es otro ejemplo, ¿verdad? Fuera de América, pero lo traje aquí a colación porque me parece muy interesante la solución, nuevamente con muros de corte en concreto y toda la estructura que nos va a dar la forma y las plantas de uso en acero, ¿sí? Este es un sistema muy utilizado hoy por hoy en cualquier parte del mundo donde tenemos rascacielos, donde tenemos edificios con geometrías muy especiales. Y bien, si usted quiere leer un poco más, está esta página en ISC, White Steel, donde podrá, si usted es arquitecto, si es contratista, si es el propietario o el ingeniero, podrá ingresar a cada una de estas áreas donde podrá ver qué le ofrece, qué ventajas puede obtener en su proyecto si lo hace en acero. Y por último, pues esta es la página de Aceros Arquitectónicos, donde podrán ver más proyectos de los que pudimos mostrar hoy en estos minutos, y les invitamos a que puedan pasar por ahí. Por mi lado, pues este es mi correo. Si hubiera también alguna duda más específica, con mucho gusto será un gusto poderlos atender. Don Gonzalo, primero que nada, muchísimas gracias por toda la información, muy interesante. Tenemos algunas preguntas que nos han llegado para ver si podemos contestarlas en estos minutos que nos quedan. Claro. De parte de don Víctor, tenemos una pregunta de ¿a qué se debe que el acero perdió campo respecto a los demás materiales en los edificios más altos? Sí. Bueno, el acero, como lo vimos, traía una inercia muy fuerte y de hecho los edificios en esos años se construyeron 100% en acero. Sin embargo, el uso del concreto hoy por hoy lo vemos de una manera bastante con una gran tecnología, excelente mano de obra, pero la gráfica que mostré muestra cómo también el uso de sistemas compuestos es lo que ha logrado una eficiencia en los proyectos, ¿verdad? Ya ni siquiera solo concreto, ni siquiera solo acero, sino la combinación de ambos. Entonces, quizás alguien se va a preguntar, ¿qué edificio o qué material puedo usar, ¿verdad? Puedo usar edificios en acero, puedo usar en concreto.
como lo decía el ingeniero Lagos en ese entonces, decía, saquemos lo mejor del acero, saquemos lo mejor del concreto, y eso es lo que hoy estamos viendo, ¿verdad? Y posiblemente también haya sido incrementos en precios de materia prima, etcétera, que hayan afectado en ese tiempo. Pero, pues, tenemos hoy por hoy la ventaja de la tecnología y de poder analizar combinaciones, que eso es lo que le estamos apuntando también. Perfecto. Tenemos un par de consultas más. Mil disculpas. A mediano o largo plazo, ¿cuál cree usted que sean las nuevas tendencias en el sector construcción para aprovechar el acero? Uno, yo que he estado metido mucho en la industria del acero, he notado que en primer lugar debe haber un gusto, ¿verdad? Desde la arquitectura, desde el concepto del diseño por el acero, ¿verdad? Eh, y el proyecto se le busca una solución. Pero, lógicamente, en nuestra región, en nuestra latitud, dependemos de los precios también de materia prima, ¿verdad? Entonces, a los constructores en acero, pues es un reto lograr precios competitivos, y creo que ahí es donde muchas veces repercute la tendencia a ciertos materiales, ¿verdad? Obviamente lo que buscamos es de que el desarrollador tenga una opción metro cuadrado competitiva, ¿verdad? No por el gusto, también vamos a invertir más en un material solo por el gusto, sino que ese es el reto, ¿verdad? Entonces, en resumen, dependemos muchísimo de los precios del mercado y obviamente también del diseño, que sea un diseño óptimo, donde podamos presentar estructuras económicamente factibles, ¿verdad? Entonces es un reto en ese sentido. Ok. Una siguiente, tenemos una de don Marco Aurelio, que nos acaba de llegar. ¿Cómo se realiza el procedimiento de la junta entre la viga de acero y el muro de relleno, constructivamente hablando? En este caso pueden haber dos formas, pero la más común es que los muros de concreto se les deja embebida ya una placa para recibir la viga. Entonces, el acople es sencillo. Ahí sí, a veces sí tenemos soldadura en campo, pero con las medidas adecuadas y con la revisión respectiva, logramos que las placas queden embebidas para recibir luego las vigas de acero. Ok. Tengo una que dice, ¿qué desafíos representan los cambios en las formas geográficas tradicionales de los edificios para el manejo del acero? ¿Qué desafíos representan los cambios en las formas geográficas? Tradicionales de los edificios para el manejo del acero. Asumo que es Es ese tipo de geometría, fachadas tal que vez. dan Sí. geometría, ya no son cuadrados como tal los edificios, sino que tienen Claro. diferentes Sí, formas. la verdad es de que nuestros clientes, muchos de ellos son los arquitectos y nos ponen trabajo a la hora de solucionar estos proyectos que no tienen una forma específica o una forma tradicional, ¿verdad? Y está bien. O sea, tenemos que abrir nuestra mente, los ingenieros, ver sistemas, cómo solucionarlo. Y claro, si eventualmente vemos que algo no juega bien dentro, porque pues lo que sí es importante mencionar es de que Guatemala y la región en particular estamos en una zona altamente sísmica. Entonces, muchos detalles posiblemente los vemos muy bonitos en otros países, pero ellos no tienen esta amenaza que nosotros tenemos aquí. Entonces, muchos detalles posiblemente no van a aplicar como sería para nuestra región. Ok. Y la última pregunta, Latinoamérica en temas constructivos, ¿cómo está en comparación a otros países o continentes? Bueno, en el tema de acero en general, pues no es ningún secreto. Vemos cómo el concreto tiene bastante influencia, ¿verdad?
Y está bien, o sea, aquí no se trata de competir, quién va adelante, quién va atrás, pero digamos en temas de acero, lo que hemos ido viendo es de que, por ejemplo, México ahorita está terminando, ya terminó quizás la torre Chapultepec 1, una torre sumamente alta con sistemas compuestos, ¿verdad? La mezcla en acero, concreto. Chile es otro ejemplo de sus grandes edificios con sistemas compuestos. Entonces, de nuevo, yo creo que la respuesta, sí, ojalá esté bien para la persona que lo indicaba, la solución de los proyectos a nivel Latinoamérica puede ir muy bien en esa línea, ¿verdad? Lograr esa combinación de materiales y de sistemas, ¿verdad? Obviamente, pues quizás Centroamérica vamos atrás de ahí de otros países que están más desarrollados, ¿verdad? Pero, pues ahí vamos. O sea, lo importante es que vamos poco a poco generando nuevas ideas y nuevos conceptos en la construcción. Perfecto. Creo que tenemos tiempo para una última pregunta, don Gonzalo. De paso, en el chat interno nos está llegando un saludo, una felicitación de parte del señor Martín Palma, que es ingeniero, mamá, por la conferencia que se está desde Honduras. Gracias. La última pregunta sería, cuando se hace un edificio de acero y se colocan muros de mampostería, ¿es válido que se pongan pines soldados a la viga en el patín de abajo y estos pines quedan embebidos en las soleras? Sí, sí, es válido, ¿verdad? El detalle que hay que procurar es que en la parte superior tengamos una junta que nos permita el movimiento del edificio durante un sismo, de tal manera no atrancarlo y no provocar fisuras en los muros de mampostería, porque al final son elementos no estructurales. Entonces, una buena junta en la parte superior nos va a dar un buen comportamiento del muro y del edificio sin uno comprometer al otro. Perfecto. Bueno, creo que estamos listos, don Gonzalo. Muchísimas gracias por toda la información, los valiosos Gracias. conocimientos que usted ha compartido con nosotros. Les recuerdo a todos los personas que nos acompañan que esta conferencia va a quedar grabada para que lo puedan ver y disfrutar nuevamente, o los que no tuvieron oportunidad de verla durante los días que permanezca la feria en la plataforma. Les recuerdo, por favor, a todos que pueden pasar por los stands a visitar y tener interacción con todos los participantes. Don Gonzalo, una vez más, muchísimas gracias y que Gracias. tengan todos muy buenas tardes. Gracias. Saludos.